Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a preparar una clase mañana de 4 horas sobre análisis de datos. Bueno, cómo realizar un análisis de datos paso a paso de una manera práctica para formación de matemáticos de la Universidad de Antioquia y de estudiantes de administración de empresas también de esta misma universidad. Los objetivos de la clase van a ser pues el aplicar de forma integrada los conocimientos previos que hemos visto de Python, Pandas, NumPy y Matplotlib al análisis de datos. Entonces aplicar eso al análisis de datos. Y el otro objetivo es seguir el flujo de trabajo real de un científico de datos ante un problema de negocio. Es seguir ese flujo, aprender ese flujo de trabajo. Y el otro objetivo es aprender a limpiar, transformar y extraer conclusiones de un conjunto de datos. Aprender entonces efectivamente, ese análisis te puede llevar a una toma de decisiones fruto del análisis, bueno, de las conclusiones a las que puedas llegar a lo largo del análisis y cuando ya lo terminas. Entonces empezamos entendiendo la definición del problema, un problema statement. En ciencia de datos nunca empezamos a programar sino un objetivo de negocio. Y aquí que planteamos pues el problema, y es que tengo una empresa que ha detectado una fuga de clientes en ciertos segmentos, pero no sabe exactamente qué grupo tiene el menor índice de satisfacción ni cómo influyen sus ingresos en sus decisiones de compra. Entonces la meta entonces será identificar el perfil del cliente satisfecho y proponer un patrón visual de comportamiento mediante gráficos. Entonces vamos a entonces ahora sí, después de plantear el problema, a importar el dataset en un data frame. Entonces vamos a importar las librerías base y a cargar el archivo que va a ser .csv, Excel o JSON, o un archivo tipo JSON o JSON. Y bueno, entonces esa es la parte de importación. Entonces, para que la simulación sea verdaderamente útil, es interesante desde la perspectiva de la administración de empresas en el contexto de Caucasia y Antioquia. Debemos inyectarle pues la realidad socioeconómica de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Bueno, para que esta simulación, entonces aquí, para que esta simulación sea verdaderamente útil e interesante desde la perspectiva de la administración de empresas en el contexto de Caucasia Antioquia, debemos inyectarle la realidad socioeconómica de la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Entonces vamos a hablar de ese contexto de negocio en el Bajo Cauca antioqueño, específicamente en Caucasia. Caucasia es la capital comercial del Bajo Cauca. Su economía se mueve fuertemente gracias al comercio. Su economía se mueve fuertemente gracias al comercio local, la ganadería, la minería de oro y el sector de servicios agroindustria. Y bueno, vamos a poner como una imagencita de Caucasia para ambientar todo lo que aquí queremos presentar. Aquí vamos a ponerle Caucasia Antioquia, y aquí le ponemos algunas de sus imágenes de las más representativas. Está también el río, su mapa. Mire por acá el mapa de Caucasia, para identificarnos con la región. Siempre demora un ratico en cargar y sigamos entonces con esta. Y ahora, una problemática empresarial real en la zona de retención de clientes. Bueno, una problemática empresarial real en la zona es la retención de los clientes.
o microempresarios. Ese es un problema. La retención es la retención de clientes, pongámosle negrillas, o microempresarios frente a las condiciones de ingresos, muchas veces informales o variantes, y el acceso al crédito. Bueno, entonces aquí le ponemos doble asterisco. Entonces, para que los gráficos que hacemos revelen el problema, no podemos dejar los datos al azar. Entonces, no generarlos con random.choice o normal. Entonces aquí para que los gráficos revelen el problema real, para que los gráficos revelen el problema real, podemos utilizar, no podemos dejar los datos al azar, es decir, generarlos con random.choice o con la función normal de NumPy. Vamos a ver acá, vamos a pausar aquí un momentico. Bueno, continuando con este importante análisis, entonces para la generación de los datos artificiales, esta práctica, entonces debemos crearlos generando correlaciones ocultas, algún patrón para que el análisis lo descubra. Por ejemplo, que los comerciantes de ingresos medios o bajos tengan un puntaje bajo y una satisfacción pésima debido a las tasas de interés o condiciones del servicio. Entonces, claro, los comerciantes pequeños les ponen tasas de interés más grandes, lo que hace que su puntaje o score de satisfacción sea muy bajito. Entonces aquí importamos pandas, NumPy y Matplotlib. A mí me gusta casi siempre importar primero a NumPy para cálculo vectorial y matricial, pandas para la estructura de data frame y Matplotlib para visualización de datos. Vamos a ver si lo importa rápido, ahora sí. Y luego, bueno, configuración para que los gráficos se muestren en la línea de cuaderno Jupyter con el porcentaje Matplotlib inline, pues bueno, a veces no se requiere. Y establecemos una semilla aleatoria para que los datos generados de manera aleatoria siempre sean los mismos que cada vez que se corra este código. Pero esa semilla aleatoria tiene que estar en la misma línea en la que se generen los datos. Entonces acá, por ejemplo, ahorita ya la voy a mover y este número debe ser el mismo. Ahora, el número de clientes queremos que sean 150 y los ID para cada cliente van a ser números entre 1001 y 1001 más el número de clientes que es 150, es decir, hasta 1151. Las fechas las generamos con DateRange de pandas, las fechas en las que queremos analizar las ventas, y con un start en 2026-0101 para cuántos periodos, pues tantos como el número de clientes y una frecuencia de ventas diarias. Entonces aquí ya tenemos el range, lo generamos, luego las fechas, ahora los perfiles económicos. Entonces los sectores van a ser comercio minorista, ganadería agro, minería de servicios e independientes. Entonces el perfil comercial entonces será utilizando con random.choice, actuando sobre la lista de Python de sectores y generando una muestra de los mismos números de clientes que tenemos, y con una probabilidad de 40% para el comercio minorista, un 20% para la ganadería, un 20% para la minería y un 20% para los independientes. Así ya nos generan los datos
y luego que nos genera el atributo de perfil comercial de los clientes, del perfil comercial. Luego generamos los ingresos con un ciclo para. Un ciclo para y un ciclo condicional. Y empezamos con unos ingresos, una lista de Python vacía. Y para perfil en perfil comercial, si el perfil es ganadería o agro, es ganadería o minería, entonces en los ingresos generélos como números entre 500, bueno, de números en promedio de 500, aquí le vamos a poner para leerlo mejor, de 5 millones 500 diarios, y una variabilidad de, aquí le vamos a poner de, aquí le ponemos de 1.200.000. Esos serían los ingresos para el sector de ganadería y minería, y para otros, y para los demás else. Entonces para los demás que no sea ganadería o minería, sino independientes y demás, valores entre, en este caso, 2.300.000, ya los independientes lo vamos, y una variabilidad de 600.000. Es decir, que los demás que van a ser el pequeño comercio y los independientes. Entonces los ingresos nos lo vuelven un array de NumPy con la función array, y redondeamos los números a que queden sin ningún punto decimal, los ingresos sin punto decimal. Así ya tenemos los ingresos, y después generamos el score de crédito. Entonces para ingeniería en ingresos, ING en ingresos, el factor de error va a ser np.random.randint entre menos 150 y 50, y el score va a ser convertir en enteros a 350 más ing dividido 15.000 más un factor de error, y así ese score lo agregamos. Aquí el score de crédito, al score de crédito le vamos a agregar el máximo entre 300 y el máximo entre 300 y el mínimo entre 850 y el score, y el mínimo entre ellos, para mantener un rango legal. Ese es el score de crédito, o sea, el buen nombre crediticio, y después convertir ese score de crédito en un array de NumPy. Y aquí ya nos muestra esos scores de crédito que los generó entonces con una variabilidad entre menos 150 y 150, y dependiendo de los ingresos. Dependiendo de los ingresos, entonces divide el ingreso dividido 15.000 más 350 más un factor de error. Es decir que el score depende de los ingresos del negocio, el puntaje pues, y bueno, entonces para le voy a decir ese score crediticio que me lo defina. Entonces vamos a ponerle acá una linecita que me diga, que me hable, que hablemos del significado del score crediticio. Crediticio. Entonces vamos a pedirle acá a la inteligencia que aquí está el mapa de Caucasia que queríamos para la imagen que queremos capturar, pero antes de tomarla vamos entonces a Gemini para que me dé esa definición. Entonces para estos datos, en el análisis de datos, vamos a ver entonces cómo nos queda. Entonces vamos a ir aquí a la lista.
Y aquí generar datos SQL, aquí lo hemos hecho em, ese es el análisis de datos para la clase análisis de datos, ciencia de datos con Jupyter. Entonces le vamos a decir, dame el significado en esta práctica de análisis de datos. Dame el significado del score crediticio en este contexto. Entonces que nos dé ese para contextualizarnos mejor en los significados administrativos de este análisis de datos. Él nos dice que en el contexto del análisis de la analítica y la ciencia de datos, el score crediticio o puntaje de crédito es una variable numérica que mide el riesgo financiero de una persona o entidad. En términos sencillos, es una predicción estadística de qué tan probable es que un cliente pague sus deudas a tiempo o, por el contrario, caiga en incumplimiento o default. En la práctica de análisis de datos que estructuramos, el score crediticio cumple funciones clave tanto desde la perspectiva técnica como desde la de negocio. Entonces, el significado técnico es que cuando trabajas con el score crediticio en Python, usando Pandas o NumPy, lo analizas bajo dos ópticas fundamentales. Como variable numérica continua o discreta, originalmente suele ser un número entero. Por ejemplo, en sistemas reales como FICO va de 300 a 850 puntos. Eso le permite calcular medias, desviaciones estándar y buscar correlaciones con otras variables numéricas como los ingresos. Como variable categórica ordinal, tras la transformación, en el código utilizamos en este código la función categorizar el score para transformar estos números en etiquetas: pobre, regular o excelente. Esto se conoce como la segmentación o binning y facilita la agrupación de estos para crear tabulaciones y gráficos más fáciles de entender para los tomadores de decisiones. El significado de negocio es que, o para qué sirve al analizarlo, es que en un caso de uso real de ciencia de datos orientado a clientes, cruzar el score crediticio con otras variables como el nivel de satisfacción o el dinero gastado te permite responder preguntas estratégicas como segmentación de clientes de alto valor, un cliente con ingresos estables y un score crediticio excelente es un cliente de bajo riesgo. El análisis, entonces, entre más grande sea el score, pues mejor es para el cliente. Entonces, unos ingresos estables y un score crediticio excelente, eso habla de un cliente de bajo riesgo. El análisis de datos ayuda a identificarlos para ofrecer beneficios exclusivos, membresías premium o créditos preaprobados. Entonces, la detección de alertas de fuga o churn, si el análisis demuestra que los clientes con score crediticios altos tienen una satisfacción baja, valores de 1 o 2, es una señal de alarma crítica. La empresa está frustrando a sus clientes más solventes y con mayor capacidad de gasto, quienes podrían irse fácilmente a la competencia. Entonces, si usted a un cliente con un score crediticio alto, que tenga una satisfacción baja, pues eso va a ser un índice del churn, es decir, de que el cliente se pueda ir a otras empresas de la competencia. Entonces, la mitigación del riesgo permite correlacionar si las personas que compran ciertos productos específicos, por ejemplo, tecnología de alta gama, tienden a financiarlo teniendo un score crediticio pobre, lo que ayuda al departamento de riesgo a ajustar las políticas de aprobación de compras. Entonces, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo se interpretan los gráficos del ejercicio? Pues en el ejercicio práctico de Jupyter que estamos haciéndolo, al graficar el score en el eje Y contra los ingresos,
el analista busca patrones visuales. Si los puntos con puntuaciones más altas de crédito se encuentran en valores que representen alta satisfacción, la estrategia de retención actual funciona. Y si los puntos están dispersos sin orden, significa que el score crediticio no influye directamente en cómo el cliente percibe la marca. No influye en cómo el cliente percibe la marca, obligando al científico de datos a buscar otras variables predictivas o predictoras de la satisfacción del cliente. Entonces, si los puntos están dispersos sin orden, significa que el score crediticio no influye directamente en cómo el cliente percibe la marca, es decir, cómo es su nivel de satisfacción. Entonces aquí ya lo dejamos para nuestro cuaderno y esta explicación que sobre el concepto de score crediticio. Y vimos de que entonces le están otorgando según nuestra definición, como están generados de manera lineal, como una función lineal del ingreso, una función dependiente positiva del ingreso. Entonces eso hace que a mayor ingreso, mayor puntaje o score crediticio. Y nos dice que la escala de data crédito o CIFIN es de 300 a 850 los valores en el score crediticio. Bueno, entonces acá vamos a crear también la satisfacción con un ciclo para en el rango del número de clientes, y si generamos con distribución uniforme, si un número generado con distribución uniforme es menor a 0.1, entonces pongamos una satisfacción, agreguémosle a la satisfacción un valor vacío, un dato faltante. En el caso de que entonces el número generado aleatoriamente sea menor a 0.1. Es decir, condición de nulos, 10% de probabilidad general para practicar imputación. Entonces así nos va a generar en el atributo de satisfacción algunos datos faltantes. Y de aquí ya el perfil lo vamos a tomar como el perfil comercial iésimo y el ingreso vamos a tomar el ingreso iésimo. Y si el perfil en comercio minorista o independientes y el ingreso es menor a 250.000, es decir, si el perfil está en comercio minorista e independientes y el ingreso es menor a 2 millones y medio, creo que eso es 2 millones y medio, entonces la satisfacción, vamos a ponerlo con satisfacción, agregarle a una satisfacción, eligiendo 1, 2 o 3, con probabilidad de 0.5 para 1, probabilidad de 0.4 para 2 y probabilidad de 0.1 para 3. Es decir que entonces para los que tendrán una satisfacción baja, los que están en comercio minorista o independientes de ingresos bajos, de ingresos menores a 2 millones y medio. Y ya los demás le pondrá una satisfacción de 3, 4, 5 más alta, con probabilidades de 4 del 50% para 4 y 30% para 5 y 20% para 3. Entonces genera la variable satisfacción según el segmento al que pertenezca el cliente. Entonces aquí ya lo corremos, aquí no lo generó, y ya el perfil crediticio también lo genera el perfil crediticio, el perfil de crédito en regla administrativa bancaria o comercial. Él lo genera primero a partir de la lista vacía y dependiendo del score crediticio, si el score es menor que 500 y entonces lo que va a hacer es que el perfil crediticio le va a agregar alto riesgo para el cliente. Entonces un score bajo significa que entonces, aquí lo vamos a poner bajito, que el perfil crediticio va a ser un cliente de alto riesgo. Entonces vamos a crear una variable, vamos a segmentar según el score crediticio, en alto riesgo, riesgo medio y excelente. Entonces aquí, y en el caso de que el score sea menor a 700,
Entonces el perfil crediticio va a ser de riesgo medio y en otros casos va a ser un perfil crediticio excelente. Es decir que va a dar un perfil crediticio excelente para los que tengan un score alto, para el que tenga un score alto. Vamos a poner aquí ya, pausamos aquí. Bueno, entonces siguiendo con este análisis, ya aquí entre el perfil crediticio, que habíamos dicho que eso es lo que hacemos es una variable numérica, segmentarla para volverla categórica, en este caso ordinal, utilizando un ciclo para y un ciclo condicional con sentencia del if y else para generar segmentar a los que tienen un score menor a 500 como de alto riesgo y los que tengan un score mayor que 500 y menor a 700 como de riesgo medio, y los que tengan ya un score mayor a 700 que sea un cliente premium o excelente. Y así ya nos queda entonces segmentado. Y bueno, aquí nos muestra que hay un errorcito sí, aquí está el if, tiene que tener indentación 1, 2, 3, 4. Y ahora sí corremos y ahora sí nos genera la segmentación, que todavía no está generando error. Vamos a mirar acá, perfil de crediticio, está bien, score in, score crédito, 2 puntos, if score menor a 500, perfil crediticio append, alto riesgo. Entonces agrega a la lista vacía con el método append a la lista vacía de perfil crediticio el ser de alto riesgo. Y aquí nos dice que es en la línea 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es que aquí van 2 puntos, el if, 2 puntos, y ese el if va alineado con el if y el else. Y bueno, aquí este termina en 2 puntos, está bien, creo que ahora sí. Sigue todavía dándonos el if. Bueno, es que el if, la sentencia va después de la sentencia booleana. Y acá después de los puntos es que va la indentación. Y ahora sí, ya nos genera la segmentación de la variable score crediticio segmentada en perfil crediticio. Después de que tenemos eso, ya creamos un diccionario de datos con el ID de los clientes, la fecha de afiliación, el sector económico, los ingresos mensuales, el score crediticio, el perfil crediticio y la satisfacción. Y así nos queda como un diccionario para que en la siguiente línea, con la función DataFrame, convertamos eso en un DataFrame para ver finalmente los datos así. Yo voy a cada una de las etapas de creación de yo creo que mejor lo vamos a graficar. Bueno, entonces ahora sí, después de haber segmentado y creado el diccionario de datos, yo quisiera hacer una imagen para cada una de estas etapas de construcción de los datos. Entonces voy a generar con Gemini una imagen para cada una de estas etapas. Entonces aquí una imagen para representarla, a poder mostrar a través de imágenes esto a los compañeros, a los estudiantes. Entonces la parte de importación de librerías, entonces una imagen asociada a ello. Entonces acá img src igual a, y le genero a Gemini una imagen para esta etapa de importación de datos. Entonces genérame una imagen para la etapa de construcción del dataset artificial cuyas líneas de código son lo que busco con esta imagen
es ilustrar de manera didáctica cada etapa de construcción del dataset. Pues ahora sí, vamos a pedirle que nos la genere. Y ahora sí, para que nos mejore. Aquí ya nos la va generando. Y aquí ya nos muestra los atributos de ingresos, prodecos, fechas, satisfacción, estructura del data frame. Entonces nos muestra unas etapas hasta consolidar un dataset con ID, fecha, ingresos y nivel de satisfacción. Y la visualización, en la que tenemos un histograma, un código de barras, perdón, un diagrama de barras y cómo del dataset se pasa a esos gráficos. Entonces nos muestra bueno, entonces y aquí para el data frame nos mostró que aquí tenemos como unas etiquetas, aquí los volvió como un data frame. Bueno, me parece como que no es muy ilustrativo. Bueno, dame solo una imagen para ilustrar la importación de NumPy, pandas y matplotlib. Y matplotlib, nada más. Entonces aquí ya nos lo va generando. Antes aquí nos muestra a NumPy como un arreglo tridimensional de datos, a pandas como un data frame, es decir, con una estructura en la que las columnas tienen nombre y las filas tienen índices, y matplotlib como visualización. Este me encantó, y aquí con el script de importación, me parece esta maravillosa. Entonces aquí vamos a copiarla, descargando tamaño completo, y así damos mejor una clase más ilustrada para los estudiantes. Entonces aquí me voy bajando a docencia, fundamentos de programación, en las clases de la unidad 4. En cuanto a la clase del capítulo 12, pues aquí lo dejamos control V. Bueno, ese lo tomamos aquí de descargas. Aquí está la importación de librerías. Esa ya es la imagen 1, la primera etapa. Y aquí la tomamos, es control C, y aquí la llevamos acá, control V, tomamos su nombre y es de extensión PNG, control C, para que nos quede acá este código markdown .png. Y ahora sí, miren qué hermosa imagen ilustrativa del proceso de importación de las librerías. Me parece hermosa y muy ilustrativa. Y aquí la línea de establecer la semilla
aleatoria. Entonces aquí, entonces vamos a ahora, decir, ahora dame una imagen ilustrativa para la etapa de establecimiento de la semilla aleatoria, la semilla o seed. Entonces, cuyo código es este. Entonces ahora sí nos genera esa, que nos va a quedar una clase más ilustrativa de las etapas para aprender la lógica del análisis de datos, en este caso primero en la generación de los datos artificiales. Entonces aquí ya nos trae la semilla aleatoria, nos la pone como una llave que aquí nos muestra arreglos de datos tridimensionales y generador de números pseudo aleatorios para que los datos que genere sean siempre los mismos. Esa semilla fijada nos dice que hace que los resultados sean consistentes. Entonces la semilla hace que, y aquí nos establece que las diferentes semillas hace que la colección de datos sea diferente cada vez que corremos el código. Entonces, diferente semilla, diferente secuencia. Y aquí nos muestra ya la importación. Me parece excelente esta imagen. Hacemos lo mismo que ahorita. Ella nos la descarga. Nos vamos a descargas. Aquí ya la bajó. Y ya lo llamamos establecimiento de semilla aleatoria. Establecimiento semilla aleatoria. Y esta ya es la etapa 2. Y la pasamos, control X, la ponemos acá y tomamos un nombre, control C. Y ya en esta etapa pues le ponemos acá el IMG src de source o fuente y copiamos el nombre con la extensión PNG. Entonces ahora sí, miren qué hermosa imagen generada con Gemini para la etapa de establecimiento de la semilla aleatoria. Ahora, el establecimiento del tamaño de la muestra, en este caso el número de clientes, y el establecimiento de los índices. Entonces ahora sí, tamaño de la muestra e índices. Entonces ahora sí, ahora genérame una imagen para la etapa de establecimiento del tamaño de la muestra o número de clientes, y la creación del rango de índices, para los clientes. Entonces aquí le damos el código y ya lo va generando.
Aquí nos tardó un ratico, aquí ya nos generó nombre de cliente 150 y aquí nos muestra que 1001 más 150 me da 1150, en realidad 1151, solo que él nada más se va a ir hasta 1150, porque acuérdense que en Python él no asume el extremo derecho, es decir, siempre los rangos son intervalos abiertos a derecha, y ya nos generan estas secuencias, índices de clientes, nos va a generar esos índices de clientes, y el tamaño de la muestra definido y la secuencia de IDs generada, diferente tamaño, pues diferente secuencia. Y ya aquí bajamos la imagen, vamos aquí a descargas para tomarla. Esta la quitamos, ya esta sería la etapa 3, y entonces ya ponemos 3, tamaño de la muestra y tamaño muestra y índices. Ahora sí, la copiamos y control V, y esta ya es la tercera. Y bueno, ya aquí tomamos el nombre y ya lo ponemos en la línea Markdown, y le ponemos aquí img src igual a el nombre punto png. Si nos van quedando todas las etapas bien graficadas. Entonces recordemos que en Python los rangos, cuando le establecemos un rango, él siempre asume el rango como un intervalo semiabierto a derecha, cerrado a izquierda. Y aquí ya en los rangos de fechas, la etapa de establecimiento del atributo de fechas, ahora sí, entonces vamos para la etapa del establecimiento del rango de fechas. Ahora sí, genérame una para el establecimiento del rango de fechas con pandas. Fechas. Aquí ese es el código. Con pd.datesRange con start en la cadena 2026-01-01, periods en número de clientes y freq en la cadena D mayúscula. Ahora sí ya nos genera esa. Vamos a ver así. Vamos a dejar hasta aquí la grabación hasta este punto y seguiremos en el próximo video a las otras etapas para describirlas bien desde el punto de vista del significado administrativo y desde el punto de vista técnico del lenguaje Python. Entonces acá miren que el establecimiento del rango de fechas, entonces aquí nos muestra un calendar module, módulo para calendarizar, nos muestra una fecha inicial 2025-01-01 y una línea de tiempo con de 150 días, que es tantos como el número de clientes. Eso es un generador de secuencias temporales, un rango de fechas, generador de secuencias temporales, secuencia de fechas generada, y el rango de fechas definido y secuencia generada. Entonces ahora sí nos quedó la imagen, el establecimiento de rango de fechas en Medellín, Antioquia. Nos puso Medellín, Antioquia, pero bueno, estamos tratando de ubicarnos en Caucasia. Entonces aquí lo pone él en descargas
le damos nombre, es rango de fechas o date range. Date range. Le ponemos que esta ya es nuestra 4. Y control X, aquí, control V, date range, y tomamos el nombre y le ponemos el gráfico a la etapa. Entonces aquí img src igual a, aquí le ponemos .png la extensión, y ahora sí nos queda entonces graficada la parte de generación de las secuencias de fechas. Y ya ahora entonces dejamos el video hasta aquí para seguir después con la parte de los perfiles económicos, tomando primero los sectores económicos y con ellos generar el perfil comercial. Los sectores económicos para generar el perfil comercial con np.random.choice. Muchas gracias.